Más que un guerrero dragón. Capítulo 51, propuesta. Punto de vista de Tai Lung. Usar pasos flash para volar a través de China fue bastante agotador para mi cuerpo, ya que sentía mis piernas entumecidas debido a la tensión. Mis reservas de ki también estaban cayendo a un ritmo alarmante, ya que no era muy competente con la técnica. Pero seguí adelante porque podía ver la metrópoli más adelante. Me tomó menos de un día cubrir la distancia que tardé 2 meses en recorrer a pie. Ablied no tenía prisa cuando viajaba por tierra. Utilicé mis sentidos agudizados, mi oído y mi agudo sentido del olfato para observar la ciudad que tenía delante. El olor a hierro y pólvora flotaba en el aire. Pude ver un enorme humo saliendo de las fábricas y edificios, probablemente estaban creando más cañones para Shen. Continué pateando el aire y cuando estuve justo encima de la puerta de entrada principal de la ciudad, dejé de patear y me dejé caer. Podría haber entrado a la ciudad e ir directamente al palacio, pero no quería arriesgar nada antes de obtener más información. Por lo que sé, mis alumnos podrían no haber venido a la ciudad, podrían estar huyendo de Shen o podrían haber sido asesinados. Primero quería obtener información antes de irrumpir y caer en una trampa. Mi capa se desprendió mientras caía del cielo, pero no hice ningún esfuerzo por recuperarla. Un ceño profundo apareció en mi rostro y mi garganta vibró para producir gruñidos graves. Aterricé sobre mis 4 extremidades justo afuera de la puerta de la ciudad y los muchos guardias estacionados allí me miraron boquiabiertos con total sorpresa. Mi aterrizaje creó un pequeño cráter en el camino de tierra y la onda expansiva hizo volar pequeños guijarros. Mis ojos amarillos se entrecerraron mientras escaneaba los alrededores. Mis oídos se movieron al escuchar los muchos pasos que venían de otros lugares, corriendo hasta aquí para comprobar qué estaba pasando. Mi nariz percibió el olor, buscando el leve olor a pólvora mientras buscaba algún cañón estacionado allí. Mis ojos observaron al lobo y al soldado gorila apostados delante, rápidamente juzgué su fuerza por la forma en que sostenían sus armas, sus músculos y la calidad de la armadura que llevaban. Mi sensible pata palpó el suelo y notó que estaba hecho de tierra y húmedo. Debería poder moverme con facilidad sin temor a resbalar. Todas estas observaciones se realizaron por instinto y en solo un segundo. Mi larga cola azotó detrás de mí mientras mis músculos se tensaban, listos para el movimiento. Me levanté lentamente mientras los guardias todavía me miraban como si fuera una ilusión. La gravedad de la situación no se había asentado del todo en sus mentes. Había 13 de ellos estacionados justo afuera de la puerta. 5 de ellos eran gorilas mientras que el resto eran lobos negros. Muy pronto, sacudieron la cabeza y finalmente reaccionaron a mi presencia. El gorila más grande entre ellos, que supuse que era el líder, gritó: «¡Atrápenlo!». Los soldados corrieron hacia mí, pero antes de que pudieran acercarse, desaparecí. No hubo ningún sonido producido por mi movimiento. El aire no fue desplazado y no hubo huella en el suelo. Me moví a una velocidad imposible de rastrear para sus ojos y cuando me vieron de nuevo, ya los había pasado y me paré directamente frente al gorila que daba órdenes. Todos hicieron una pausa por un segundo y luego una docena de ellos cayeron al suelo, paralizados. Había alcanzado sus puntos nunca incluso antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. El gorila que era el único que quedaba dio un paso atrás sorprendido. Solté mis garras y las hundí a un lado de su cara antes de bajarlo a mi nivel. Apretó los dientes pero estaba helado de miedo. Estaba demasiado asustado para siquiera defenderse cuando lo miré a los ojos. «Dime, ¿han entrado en la ciudad el guerrero dragón y los 5 furiosos?», pregunté con un tono amenazador en la vibración de mi voz. Esperaba que me diera una respuesta, pero incluso si no lo hiciera, no tengo ningún problema con ello. Lo elegí por una razón. Tenía un cuerpo grande, lo que significaba que podía romper más huesos y desgarrar más músculos para obtener respuestas. Por suerte para él, responde mi pregunta al instante. Sí. Actualmente están retenidos como prisioneros en la posada Baoxian. Su voz se quebró al final debido al miedo, pero lo escuché claramente. Sí. Todos están ilesos. Lord Shen nos ordenó que no les hiciéramos daño. Dijo. Incluso el guerrero dragón también. Tararé ante su respuesta antes de darle un rápido ataque nervioso en su cuello que lo hizo caer al suelo sin fuerzas. Su respuesta me dio curiosidad. ¿Por qué están todos prisioneros y por qué Lord Shen todavía los perdonó? También dijo que Lord Shen les ordenó no dañar a los prisioneros. ¿Qué está planeando? ¿Está tratando de mantenerlos como rehenes en mi contra? Una forma de averiguarlo, pensé para mis adentros antes de patearme en el aire y dirigirme directamente a la cima de la torre de las llamas sagradas.
Ahora supe que mis estudiantes fueron efectivamente capturados y retenidos como prisioneros para que yo finalmente pudiera actuar. Volé a través de la enorme ciudad en unos pocos minutos antes de encontrarme directamente encima de la torre. Giré en el aire y pateé tan fuerte como pude para impulsarme hacia abajo. Me estrellé contra el techo de tejas de la torre y aterricé directamente en el último piso, que era la sala del trono. Atravesé el techo y el ruido de los pedazos de tejas cayendo al suelo llenó la habitación vacía. Estaba oscuro y extrañamente silencioso sin guardias a la vista. Pensé que no había nadie aquí si no fuera por la presencia que sentí en el balcón. Giré la cabeza para mirar a Shen, que estaba parada en el balcón a unos metros de distancia. Estaba de espaldas a mí, así que no sabía si tenía armas, pero estaba listo para los proyectiles afilados. Te he estado esperando. Dijo en voz baja pero en el inquietante silencio, su voz era fuerte y resonó. Se dio la vuelta mientras sus majestuosas alas y túnicas reales revoloteaban debido a su acción. Sus ojos se encontraron con confianza con los míos y había una sonrisa amistosa, casi de buen carácter, en su rostro, algo que no esperaba considerando cómo nos conocimos la última vez. Saludos Tai Lung, nos volvemos a encontrar. Dijo con una cortés reverencia beneficiándose de un elegante gobernante. Todo el asunto me desconcertó y no supe cómo responder. Así que entrecerré los ojos y me puse alerta. No tienes que tener cuidado, solo quiero hablar contigo. Dijo. Y sus estudiantes están a salvo y bajo gran cuidado. Shen caminó lentamente hacia mí, sus garras de metal hacían un chasquido mientras caminaba y me hicieron muy consciente de las muchas armas escondidas que podría tener debajo de toda esa pluma y túnica. Sé que eres alguien a quien no le gusta andar con rodeos, así que iré directo al grano. Él dijo. Tengo una propuesta. Una sonrisa que beneficiaba al diablo sobre tu hombro apareció en su rostro. Shifu abrió los ojos y miró hacia el horizonte. Estaba parado sobre su bastón y meditando hasta que sintió una perturbación en el flujo del universo. Había recibido la carta de respuesta de Lord Shen, por lo que sabía que sus estudiantes no estaban en peligro y los trataban como invitados, por lo que se preguntaba cuál era el sentimiento que tenía. El viento repentinamente aceleró y un poderoso vendaval sopló sobre Shifu mientras miraba al cielo. El cielo una vez despejado desapareció cuando las nubes oscuras llenaron el cielo. El mundo retumbó como una tormenta sin lluvia. Shifu notó que se parecía mucho a la tormenta de la noche en que pasó Owai. Cuando su maestro dijo que hubo un accidente. Pase lo que pase, al universo no le gustó. Shifu no estaba seguro, pero a través de la paz interior podía sentirlo. El universo estaba haciendo un berrinche. En el reino del oeste, el rey mono abrió los ojos de golpe para mirar el cielo. Sus ojos brillaron en su ki mientras parpadeaba una vez antes de arrugar la ceja. Se pudo ver una escena similar en toda China, ya que todos los que tenían una conexión profunda con el mundo podían sentir que algo andaba mal. Pero sintieron la angustia del universo. Punto de vista de Tai Lung. Tengo una propuesta para ti. Dijo y se paró justo a la distancia adecuada. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiéramos vernos cara a cara, pero estaba fuera de mi alcance. El balcón también estaba abierto y justo detrás de él. Sería su ruta de escape si las cosas iban mal y lo atacaba. Levanté una ceja, una propuesta. Espero que no tenga nada que ver con darme órdenes a cambio de la liberación de mis estudiantes. Dije con una risa sin humor. Oh, ni siquiera pensaré en esas cosas, dijo con una sonrisa. La gente dice que estoy loco pero no estoy tan loco. Entonces, ¿cuál es esa propuesta de la que hablas? Pregunté con voz impasible y sin indirectas. Shen dejó que el silencio se prolongara mientras me miraba fijamente a los ojos. Estaba tratando de mostrar su máxima honestidad y sinceridad en lo que iba a decir a continuación. Aunque tendría que hacer más que eso para despertar mi interés. Dio un paso hacia un lado y comenzó a caminar a mi alrededor. Con cada paso que daba se acercaba a mi alcance y cada paso lo alejaba más y más de su escape. Eso despertó mi interés. Quizás lo que estaba a punto de proponer fuera algo más que una de sus astutas estratagemas. Quiero una alianza. Dijo y hice una pausa. De todas las cosas que esperaba, esta no era una de ellas. Casi esperaba que me pidiera que no interfiriera en sus asuntos ni me amenazara. ¿Pero una alianza? Eso es algo que no esperaba. ¿Una alianza entre la ciudad de Gongmen y yo? Yo pregunté. No era raro ver una alianza entre un maestro poderoso y una ciudad. El rey mono de Occidente fue un ejemplo. Formó una alianza con un reino y se convirtió en su guardián y, a cambio, mantuvo un alto estatus allí y obtuvo todos los recursos que quería. No.
Shen dijo y dejó de caminar a mi alrededor. Quiero una alianza entre tú y yo. Esa frase tenía un significado completamente diferente detrás, aunque podrían parecer similares. Significa que incluso si dejara de ser el gobernante de la ciudad de Gongem, seguiríamos siendo un aliado. Podría entender si él quisiera una alianza entre la ciudad y yo, pero entre él y yo. La audacia me desconcierta. Estar en una alianza requiere que ambas partes se beneficien mutuamente o compartan intereses similares. Me pregunto, ¿qué podría darme? ¿En qué me beneficiaría trabajar con él? ¿Por qué querría eso? Pregunté con genuina curiosidad. Me dio una pequeña sonrisa antes de comenzar a caminar a mi alrededor nuevamente. Giré la cabeza y me concentré en él cuando dijo, porque de esa manera, ambos podríamos lograr lo que queremos. ¿Nosotros? Le pregunté. ¿Crees que quiero iniciar una guerra sin sentido solo por tu ilusión de conquistar China? ¿Quieres un legado? Shen dijo y cambió de dirección. Comenzó a caminar hacia mí muy lentamente mientras yo permanecía en silencio. ¿Quieres gloria? ¿Quieres ser recordado hasta el fin de los tiempos? Shen dijo con los ojos muy abiertos y locos. ¿Quieres un legado que supere incluso a personas como Owai, la persona que te encerró y te negó lo que era tuyo por derecho? ¿Quieres ser? Habla arrastrando las palabras y se detiene frente a mí. Sus ojos atravesaron los míos y miraron dentro de mi alma. Más que un guerrero dragón. Mi ceja se relajó mientras miraba al pájaro frente a mí. No sabía cómo, pero de alguna manera él pudo decirme exactamente lo que deseaba. Ser el más fuerte y dejar huella en los anales de la historia como el más grande, superando a gente como el propio Owai. No puedo ser el guerrero dragón. El universo me rechazó. El destino me traicionó. Lo sé porque no somos tan diferentes, dijo Shen y lentamente se alejó de mí. Quería superar a mis grandes ancestros y tener toda China para mí solo. Quería traer gloria a los pavos reales y quería más poder que cualquier rey jamás haya tenido. Dijo y levantó sus alas. Pero el destino no me lo permite. Mis padres me traicionaron, me odiaron y me cargaba una profecía autocumplida contra la que he luchado desde entonces. Dijo. Sin embargo, sigo luchando y seguiré persiguiendo ese sueño. Si finalmente me lleva a la muerte, que así sea. Moriría en el intento. Él dijo. Era mucho más diferente de lo que esperaba. No era el pájaro psicótico y delirante que se muestra en las películas. De hecho, se parecía más a lo que se convirtió al final de la película. El pájaro que aceptó su propia desaparición. El que se aferra a su ambición hasta el final. Dijiste que conquistar China era solo una ilusión mía. Él dijo. Pero no será un engaño si te tengo a mi lado. Fue tremendamente humilde cuando dijo esa frase. Shen en la película pensaba que era imparable, pero después de que le mostré lo contrario, cambió su comportamiento arrogante y altivo. Al menos cuando se trataba de mí. Conviértete en mi aliado. Con tu ayuda, podría conquistar China y, a cambio, te daré el legado y la gloria que siempre quisiste. Con tu fuerza y kung fu, junto con mi inteligencia y mis armas, seríamos imparables. Finalmente tendré el control y el poder que siempre quise y tú tendrás el legado que deseabas. Él dijo. Juntos podemos lograr nuestra ambición. Terminó su discurso con una sonrisa. Ahora el silencio llenó la habitación mientras asimilaba sus palabras. Lo pensé detenidamente y, si soy sincero, no fue mala idea. El camino que recorras no te llevará a la gloria como deseas. Tu búsqueda de validación, un fracaso. La profecía del adivino resonó en mi mente. Entonces me di cuenta de que estaba tratando de seguir los pasos de Owai Po para lograr lo que quería. Estaba caminando por un camino que no había recorrido yo solo. Me prometí a mí mismo que si me recordaban, me recordarían como lo que realmente soy. Tai Pulmón. Ni un héroe, ni un santo y ni siquiera el más fuerte. Me recordarán como Tai Lung. Planeaba permanecer cerca de Po y salvar el mundo cuando surgiera alguna amenaza. De esa manera pensé que la gente me aceptaría y me recordaría. Pensé que dejaría un legado como ese. Pero ese camino solo terminaría en el fracaso. Por otro lado, lo que Shen propuso fue un camino muy atractivo. Si trabajara con él, tendría armas y ejércitos a mi lado. No tendría que preocuparme por ejércitos que puedan abrumarme y derrotarme. No solo eso, el mejor lugar para fortalecerse era luchando. ¿Qué mejor oportunidad para luchar que en las guerras? Si quería ser lo suficientemente fuerte para derrotar a Kai antes de que regrese, era justo que tomara un camino que pudiera hacerme más fuerte. Entonces, ¿crees que podré lograr mi ambición conquistando China contigo? Pregunté y Shen sonrió.
Me hizo una pregunta que inmediatamente llamó mi atención y dirigió mi mente a un territorio inexplorado. ¿Por qué detenerse ahí? Nunca había dicho esto en voz alta antes porque la gente ya me llamaba loco por querer conquistar China, pero la verdad es, dijo y abrió sus alas para mostrar su majestad. Quiero conquistar el mundo. Dijo y sus pupilas se dilataron, ardiendo de locura. Estaba incluso más loco de lo que pensaba. Pero qué idea tan interesante. No puedo evitar que me guste la idea de conquistar el mundo. Me vinieron a la mente los nombres de grandes figuras de mi vida pasada. Alejandro Magno, Genghis Khan, Napoleón Bonaparte, Julio César, Ciro, etc. Todos ellos fueron grandes conquistadores que querían gobernar el mundo. La historia nunca olvida sus nombres, incluso si no lograron conquistar verdaderamente el mundo. Si yo hiciera lo mismo, seguramente dejaría un legado que superaría a los Oweis cuya influencia se extendía solo al paisaje de China. Para intentar conquistar el mundo. Nunca había pensado en eso antes porque era una hazaña imposible de lograr solo sin importar cuán fuerte me volviera. Incluso si pudiera volverme lo suficientemente fuerte como para derrotar reinos, gobernar tanto territorio no era una tarea fácil. Se necesitaría una realeza a la que se le enseñara desde pequeño y con la educación necesaria. Tampoco podría sentarme y gobernar un reino. Fui hecho para luchar, no para gobernar. Pero con Shen. Se convirtió en una posibilidad. No tenía que preocuparme por toda la política o por gobernar, simplemente podía tomar territorios y ponerlo a él como gobernante para administrarlos. Giré sobre mis talones y caminé lentamente hacia el balcón mientras estaba ocupado pensando. Pude ver el cielo oscurecerse y nubes de tormenta rodaban en el cielo. Un destello de luz se abrió paso entre las nubes y un trueno ensordecedor sacudió el cielo. Me paré en el balcón y el intenso vendaval sopló sobre mi pelaje, presagiando una tormenta. El universo estaba en apuros. Entonces, ¿qué piensas? Preguntó Shen mientras se acercaba lentamente a mí por detrás. Si necesitas más tiempo para pensar, puedes tener todo el tiempo que quieras. Finalmente se paró a mi lado y lo miré de reojo. Acepto tu propuesta. Me parece interesante. El cielo retumbó y un rayo iluminó el mundo. El universo lloró cuando dos villanos que alguna vez fueron agraviados por el destino y el destino decidieron unir fuerzas. El universo no pudo corregir los errores. El accidente se intensifica. Esta vez no fue solo China, el mundo no estaba preparado para la tormenta que se avecina. Punto de vista de Tai Lung. Acepto tu propuesta. Parece interesante. Dije y Shen se sorprendió extrañamente por mi respuesta. ¿En serio? ¿Así como así? Me preguntó con una ceja levantada. Pensé que tendría que hacer más para convencerte. No soy despistado como la mayoría de los guerreros Shen. Puedo ver cómo una alianza podría beneficiarme incluso sin que tengas que nombrarlos uno por uno. Dije con una burla. Lo que más me interesa es cómo piensas proceder después de esto. Para ser completamente honesto contigo, no pensé tan adelante. Dijo con ligeras risas. Se notaba que estaba absolutamente extasiado en ese momento. Pensé que incluso si no fallaba, al menos te tomarías unos días para pensar en mi propuesta. Dijo y agitó su ala. Esa no fue una acción sin sentido ya que vi que todos los cañones que apuntaban a la torre desde la distancia bajaron su puntería. Fue lo mismo que sucedió en la película, estaba dispuesto a derribar la torre con la esperanza de matarme si las cosas salían mal. Sabía que no me habría confrontado sin ninguna preparación. Eso significa que si las cosas salían mal y lo mato, él estaba decidido a al menos derribarme con él. Pero después de que nuestra alianza sea declarada oficialmente, planeo nombrarte general supremo de mi ejército. Tendrás a todos mis soldados bajo tu mando y también serás responsable de entrenarlos. Dijo Shen. G. Mis labios se estiraron en una sonrisa cuando la perspectiva se sintió un poco tonta. Después de toda la charla que tuve sobre no seguir los pasos de Owei, parece que hago lo contrario y lo sigo. Recuerdo que Owei también solía liderar ejércitos cuando era joven. ¿Y tu plan sobre cómo derrotar a los otros reinos? Pregunté y Shen sacudió la cabeza con una sonrisa. Ya no importa después de tenerte a mi lado. Nadie puede interponerse en nuestro camino. Él dijo. Tienes bastante confianza en mi fuerza, ¿no? Por supuesto, lo he visto con mis propios ojos. Y después de que conquistemos China, ¿luego qué? Entonces esperamos. Shen dijo. Reunimos nuestros recursos y unimos los reinos antes de comenzar nuestra conquista. ¿Crees que sería tan fácil? No. Sé que habrá problemas y desafíos en el camino, pero dos cosas me dieron confianza. Dijo.
El resto del mundo no tiene ni idea de qué es la pólvora, no tienen dinamita ni fuegos artificiales, y mucho menos algo similar a mis armas. Y el Kung Fu no está tan extendido como en China. El resto del mundo carece de guerreros y maestros poderosos, aunque he descubierto que tienen otras formas de combate, en definitiva es inferior al Kung Fu. Dijo. En cierto sentido, creo que sería más fácil que unir a China. Tarareé ante sus palabras aunque no estaba de acuerdo. No había manera de que el resto del mundo fuera más débil que China. Aunque es posible que el Kung Fu no se practique como en China, estaba seguro de que habría potencias en todo el mundo. Por supuesto, no podrán igualarme, pero no serán presa fácil. Miré al horizonte, las nubes de tormenta se retiraban lentamente. Va tan rápido como llega de repente. Miré alrededor de la ciudad debajo de nosotros y toqué la cerca que rodeaba el balcón. Un recuerdo extraño vino a mi mente en ese momento de seriedad. Oye, ¿recuerdas la vez que te empujé por este balcón? Pregunté y me volví hacia él. Hizo una pausa durante unos segundos, recordando el recuerdo antes de retroceder rápidamente. ¿Por qué traes recuerdos tan desagradables? Dijiste que podías volar. Sabías que no podía. Me siseó. Aunque no éramos exactamente amigos, teníamos la misma edad y a menudo nos veíamos obligados a pasar tiempo juntos cada vez que visitábamos la ciudad de Gongmen. Siempre fue arrogante y altivo cuando era niño y después de enojarme, lo insulté llamándolo pájaro que ni siquiera puede volar. Se sintió muy ofendido por eso y afirmó que podía volar. Al final, como dije, lo empujé desde este mismo balcón para darle la oportunidad de demostrar sus palabras. Pero ese fue el día en que aprendió a deslizarse. Tus estudiantes están en la posada Baoxian ubicada en el distrito noble, deben estar esperándote. Ya que terminamos aquí, debes irte. Dijo. Te convocaré cuando sea el momento adecuado para entrar en más detalles sobre nuestra alianza. Le sonreí antes de saltar del balcón y me dirigí hacia la posada para finalmente encontrarme con mis alumnos nuevamente después de casi 3 meses. Shen permaneció en el balcón durante mucho tiempo incluso después de que Tai Lun fue a encontrarse con sus alumnos. Observó la ciudad de abajo con una sonrisa permanente en su rostro como si todo fuera exactamente según el plan. Finalmente, alguien vino a perturbar su paz. La adivina se acercó a él, su bastón y sus pasos hicieron un ruido metálico en la torre silenciosa. Así que estuvo de acuerdo. Dijo Shopsayer y se detuvo justo detrás de Shen. Él se giró para mirarla con una sonrisa victoriosa. ¿Hablas esto en serio? ¿O es solo uno de tus astutos trucos para destruir a tus enemigos? Preguntó el adivino con los ojos entrecerrados por la curiosidad. Shen se rió entre dientes. Esta vez no hay trucos. Ninguna cantidad de engaño o manipulación me beneficiaría más que una alianza honesta. Así que realmente planean trabajar juntos. ¿Están dispuestos a compartir la gloria con él o, lo más probable, serán eclipsados? Preguntó el adivino. Ella se rió. Sí. Pensé que el mundo entero era lo suficientemente grande como para compartirlo entre 2 personas. Tendré el poder y el control que siempre deseé y él podrá tener la gloria y el legado que deseaba. Así que ya no es solo China sino el mundo entero, ¿eh? El adivino dijo con voz tranquila. La copa que deseas llenar está hecha de codicia Shen, no tiene fondo. No lo sabes. No me conoces. Tal vez no. Pero tus padres, dijo pero fue interrumpida por Shen. Mis padres me odiaban. Dijo Shen con voz desgarradora. Me hicieron daño. Él dijo. Sus padres siempre le habían prometido el trono y toda la gloria y el poder que éste encierra. Prometieron que él será el gran gobernante de la ciudad de Gongmen, el que llevará la ciudad a una altura nunca antes vista. Había trabajado para hacer precisamente eso toda su vida. Sin embargo, al final lo desterraron y le quitaron esa promesa. En cierto modo, era similar a cómo se le prometió a Tai Lun que sería el guerrero dragón solo para ser negado al final. Fue por esta promesa y el sentido de responsabilidad de lograr grandes cosas que no vio los hermosos colores en los fuegos artificiales. Y sus padres lo odiaban por ver las explosiones. Todavía recordaba los ojos de decepción y disgusto que le lanzaron cuando emocionado mostró qué más podía hacer con los fuegos artificiales. Lo miraron como a un monstruo. Solo quería ayudar, solo quería cumplir con su responsabilidad, solo quería mostrarles quién era realmente. Había oído hablar de grandes reyes que conquistaron y derrotaron otros reinos. Ampliaron su territorio y establecieron un imperio de poder incuestionable. Shen pensó que sus padres estarían orgullosos si él hubiera hecho lo mismo. Pero no. Todavía recordaba la noche de su destierro.
Cuando regresó a casa después de masacrar la aldea panda, pensó que lo elogiarían por desafiar el destino y romper la profecía. Pero las miradas que le dirigieron, las maldiciones que salieron del pico de su madre y las palabras que le escupió su padre repudiándolo, se queda en su mente para siempre. Lo arreglaré, dijo Shen con una voz llena de determinación psicótica. Shen se sintió muy agraviado porque pensaba que tenía razón. Sus métodos eran correctos y se lo demostraría a sus padres conquistando no solo China sino también el mundo. ¿Crees que entonces finalmente serías feliz? ¿Finalmente serás sanado? Preguntó Adivino antes de que el silencio se prolongara demasiado. Las cicatrices no sanan, las heridas sí. Shen reprendió. Pero sí, cuando tenga a China y al mundo entero bajo mi mando, seré feliz. La adivina se queda quieta y mira fijamente a la cría que había visto crecer hasta convertirse en lo que es ahora. Luego se dio la vuelta y se alejó. Pero no sin antes dejar sus últimas palabras. Tienes razón, las cicatrices no sanan. Ella dijo. Se desvanecen. Y la felicidad no es un destino, es una dirección. ¿Estás contento con lo que eres ahora y lo que estás haciendo? Ella no esperó una respuesta, sino que se alejó de Shen, dejándolo vigilarla mientras contemplaba sus palabras. Shen no estaba contento con él ni con lo que estaba haciendo. No pudo dejar atrás su pasado y quedó herido para siempre. Y esperaba que el futuro fuera mágicamente mejor para él. Nunca podrá aprender a aceptar el presente. Lord Shen, el pájaro que nunca podría soltarse. Necesitamos actuar rápido y completar nuestra misión. Debemos descubrir más sobre el arma e informar al maestro Shifu. Tigresa les dijo a sus compañeros de prisión con voz seria. Actualmente se encontraban en la suite más grande de Baoxianlin, retenidos como prisioneros de guerra y cada salida fuertemente custodiada por soldados gorila. Como sugiere el nombre, la suite en la que se encontraban estaba construida con todo el lujo que la antigua China podía permitirse. Así que los 5 furiosos y Po disfrutaban de su estadía incluso si eran prisioneros de nombre. ¿Estás siquiera escuchándome? Preguntó Tigresa con un suspiro de impotencia mientras observaba a sus compañeros disfrutar del lujo que les brindaban. Mono dormía perezosamente en una hamaca y usaba plátanos en lugar de una manta para cubrirse. Viper actualmente estaba recibiendo un masaje de un pequeño y ágil conejo que crujió y ajustó su giro para su comodidad. Crane estaba parado en una esquina y rodeado de diferentes libros de novelas. Estaba leyéndolos contento mientras se tapaba los oídos para no escuchar lo que Tigresa decía en absoluto. Mantis se sentó encima del sombrero de Crane, leyendo distraídamente el libro también, ya que trataba sobre romance. Po estaba un poco más lejos de ellos y estaba comiendo en la mesa que estaba llena de diferentes platos de toda China. Fueron hechos por diferentes chefs y Po no se olvidó de preguntar las recetas de los platos que le gustaban más que los demás. Tipo. Tigresa gritó y finalmente llamó la atención de todos en la sala. La miraron con ojos inquisitivos. No podemos simplemente quedarnos aquí para siempre y simplemente esperar a ser rescatados. Tenemos que hacer algo. Dijo frustrada. Se sentía como si ella fuera la única que se tomaba la misión en serio, mientras que sus amigos se distraían fácilmente con todo lo que Lord Shen les arrojaba. Quiero decir, ¿qué más se supone que debemos hacer? Mantis preguntó encogiéndose de hombros, a lo que todos los demás estuvieron de acuerdo. Por lo que pudieron ver, Shen no estaba esclavizando a la gente de la ciudad ni matándola de hambre. Y tampoco estaba tratando de desplegar sus ejércitos para lanzar un ataque contra China como lo hizo en la película mientras esperaba a Tai Lung. Entonces realmente no había mucho que hacer. No lo sé. Tigresa comenzó, pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos aquí para siempre. Correos. Ella llamó y se volvió hacia el panda, quien se quedó helado a mitad de camino mientras se metía el brote de bambú al vapor en la boca. Tú eres el guerrero dragón, así que debes decidir qué vamos a hacer. Ella dijo y todos los ojos de repente se volvieron hacia él. Incluso el conejo que estaba masajeando a Viper. Po lentamente se llevó el brote de bambú a la boca y tragó con fuerza. Quiero decir, podemos quedarnos aquí unos días más y esperar a que venga el maestro Tai Lung. Si nos vamos tan pronto, estaríamos desperdiciando sus esfuerzos por salvarnos, ¿verdad? Eso sería de mala educación. Dijo y obtuvo el asentimiento de los demás. ¿Qué? No podemos simplemente sentarnos aquí como patos y esperarlo. Además, ¿cómo sabes con certeza que él vendrá a rescatarnos? Preguntó Tigresa. Oh, me lo dijo la anciana cabra. Dijo que Shen había estado esperando a Tai Lung, así que él no había hecho ningún movimiento todavía y confío en ella. Po dijo.
Ella puede hacer estos vudú, mirando hacia el futuro. Pero aún así, no podemos simplemente no hacer nada. Dijo, sintiéndose un poco avergonzada ya ante la idea de que Tai Lun viniera a salvarlos sin que ellos hicieran nada. ¿Estaría decepcionado con ella? Tal vez podamos. Mono dijo. Estoy bastante seguro de que Shen no hará nada estúpido mientras exista el hermano mayor Tai Lun. Viper se rió. Sí, ¿viste la forma en que se quedó paralizado cuando supo que Tigresa era su hermana? Ella siseó. Los demás se rieron al recordar la expresión casi de pánico en el rostro de Shen y la forma en que ordenó a sus soldados que la liberaran de sus cadenas de inmediato. Hombre, desearía ser su hermano también. Mantis dijo. O tal vez puedo ser su hijo. ¿Sabes? Nunca conocí realmente a mi padre. Fue porque mi mamá se comió su cabeza antes de que yo naciera. La próxima vez que nos interroguen, ¿qué tal si le digo a Shen que soy el hijo secreto de Tai Lun? Ustedes me apoyarán. Entonces tal vez me permitan salir de esta posada y buscar a mi propia bella dama. Dijo Mantis. La ciudad de Gongmen era conocida por sus damas y su centro turístico. Pensó que si encontraba una esposa propia, había muchas posibilidades de que eso sucediera en la ciudad. Pero, por desgracia, era un prisionero. Aunque era lujoso y podías conseguir cualquier cosa material que pudieras soñar, no podías conseguir el amor en una habitación. Mantis, no creo que nadie vaya a creer eso, dijo Viper. ¿Por qué no? Estamos hablando de Tai Lun aquí. Además, tiene paz interior, lo que significa que puede hacer cosas imposibles. Que sus semillas puedan fecundar a otra especie no parece tan descabellado. Creo que te estás olvidando de la parte más importante. Dijo Crane y sus ojos miraron a Mantis. ¿Cómo se supone que entrará allí? Oh. Mantis murmuró al darse cuenta. Tienes razón. No pensé en eso. Pero ni un segundo después, una sonrisa espeluznante cruzó su rostro y también el de Crane. Debe haber algo que les haya dado una idea entre los libros románticos que han leído. Bueno, él siempre puede tipo. Viper siseó, no podrías. Po está aquí. Ups, casi lo dije en voz alta. Lo siento, no, olvidé que aún no sabías sobre eso. Dijo Mantis, y Po miró a su alrededor confundido. ¿Qué quieres decir? Dijo Po con una risa falsa, como divertido, puedo entender totalmente lo que están diciendo. Él no podría. Panda era inocente y no pasó mucho tiempo desde que supo que no era el verdadero hijo del señor Pen. Nos estamos desviando del camino aquí. Tigresa gritó y los trajo de vuelta al tema anterior. Crane, ¿alguna idea sobre un posible plan? Le preguntó al cerebro principal de su equipo. Crane soltó un suspiro y cerró su libro antes de tomarse unos segundos para pensar. Estamos en la planta baja y el baño está conectado directamente al sistema de drenaje debajo de la ciudad. Si rompemos el piso del baño, deberíamos poder acceder a ese camino para escapar. Dijo y los ojos de Tigresa se iluminaron. ¿Pero estamos seguros de que debemos hacer esto? ¿Qué pasa si nos capturan nuevamente y no nos muestran buena voluntad la próxima vez? Crane siguió con otra pregunta de vacilación. Crane siempre había sido un guerrero con un corazón de oro, de espíritu recto y de carácter heroico. Entonces, su muestra de vacilación significaba que no creía que hubiera algo malo que debieran detener. Era cierto que la mayoría de los ciudadanos estaban presa del pánico y tenían miedo. Pero eso era natural después del repentino cambio de gobernantes. Y Shen no había mostrado ninguna acción de violencia o malicia innecesaria. En su opinión, no creía que hubiera necesidad de provocar problemas. ¿Por qué provocar conflictos porque sí? Después de todo, estaban en la ciudad y si estallaba una pelea, la gente al final sufriría. Pero él también respeta a Tigresa y si ella sintió la necesidad de actuar, debe haber algo mal ya que ella siempre había tenido un buen presentimiento. Crane se da cuenta de que, a veces, lo más lógico puede estar mal, ya que se basa directamente únicamente en la información actual. Tigresa permaneció en silencio por un rato, preguntándose si debería seguir el juicio de su amiga. Pero ¿cuánto tiempo exactamente se quedarían aquí? Por muy bonito que fuera, seguían siendo prisioneros. ¿No han tenido contacto con el mundo exterior, y si Shen estuviera ocultando algo? ¿Qué está pasando exactamente en el mundo exterior? Ya llevan 4 días aquí y necesitan salir. No deberían ser reprimidos para siempre. Tenemos que hacer esto. Ella dijo. Todos, vayan al baño. Nos vamos de este lugar. Todos dejaron lo que estaban haciendo y el conejo salió rápidamente de la habitación. Se levantaron de sus asientos y estaban a punto de moverse pero una voz desde la ventana los detuvo de repente.
Ustedes se dan cuenta de que las aguas estarían sucias, ¿verdad? Todos hicieron una pausa y miraron hacia la ventana. Un leopardo de las nieves de estatura robusta estaba frente a la ventana. Medía alrededor de 6-8 pies de altura y tenía una parte superior del cuerpo musculosa llena de músculos que parecían tallados en jade. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, mostrando sus afilados caninos inferiores y aunque no tenía malas intenciones hacia ellos, una cierta presión se apoderó de su corazón. Era un aura que solo poseían los más fuertes, una confianza que provenía de una fuerza abrumadora. Todos se tomaron un momento para procesar la situación antes de que todos mostraran innumerables reacciones, principalmente conmoción y alivio. Lamento que esta sea la primera pregunta que hago, pero ¿cuánto tiempo llevas ahí parada? Mantis, como el más rápido entre ellos, preguntó primero. Escuché todo. Tai Lun se quedó impasible. Mantis parpadeó, fue Crane. Él sonrió primero. Oye. No me culpes. ¿Y qué quieres decir con que sonreí primero? Ni siquiera puedes ver mi cara porque literalmente estás parado sobre mi sombrero. ¡Ay! Crane gritó cuando Mantis lo apuñaló con sus extremidades anteriores. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Dipper con curiosidad mientras se deslizaba hacia adelante. Se refería a la forma en que podía acercarse sigilosamente a ellos. Como serpiente, era muy sensible a las vibraciones y podía sentir fácilmente a cualquier persona, incluso si no emitía ningún sonido o era invisible. Así que el hecho de que Tai Lun pudiera acercarse sigilosamente a ella la sorprendió. He dominado la capacidad de permanecer quieto de una manera tan increíble que me volví casi invisible para todos los sentidos. Dijo Tai Lun y luego todos finalmente notaron que en realidad estaba quieto. Eso explicaría por qué Dipper no podía sentirlo. No se movió, por lo que no hubo vibración. Hubo un momento de silencio mientras todos lo miraban fijamente, esperando que desapareciera mágicamente en sus ojos. Eso fue hasta que Po rompió el silencio. ¡Guau! ¿Es esa la técnica sigilosa del maestro camaleón que desarrolló durante la invasión de Xianbei para poder colarse en el campamento enemigo y asesinar a su comandante? Po preguntó emocionado con sus pupilas dilatadas por la emoción. Tai Lun arqueó una ceja. Siempre fue impresionante ver el vasto conocimiento de Po sobre Kung Fu en persona. Sin duda, era el que más conocimientos tenía en el equipo en lo que respecta al Kung Fu. Eso es tan asombroso. Po dijo. Podrías habernos matado a todos incluso antes de que nos demos cuenta si hubieras querido. Pero pensé que solo era posible con la ayuda de la piel especial de un camaleón. Muchas cosas se vuelven posibles cuando uno alcanza la paz interior. Dijo Tai Lun. No fue difícil lograr la técnica ya que la paz interior básicamente se convertía en una con el mundo. Naturalmente, tenía un aspecto sigiloso si uno realmente quería ser sigiloso. Hablando de eso, felicidades por lograr la paz interior. Dijo Tai Lun mientras podía sentir el interminable ki de Po filtrándose constantemente de él. A diferencia de Tai Lun, que podía entrar y salir del estado de paz interior, Po estaba constantemente en ese estado. Estaba filtrando su ki a su alrededor y afectaba constantemente su entorno. Tai Lun notó que no había control sobre su ki. Pero a diferencia de lo que otros hubieran pensado, a Po le funciona bien. Si Tai Lun permaneciera constantemente en un estado de paz interior, su ki inevitablemente se agotaría después de semanas o tal vez meses, incluso si no hiciera nada. Pero Po no tendría que preocuparse por eso porque la cantidad de ki que tenía era infinita. Literalmente interminable ya que Tai Lun no podía sentir su profundidad. No podía decir cuánto tenía ki Po. Pensó que tenía una gran cantidad de ki, pero comparado con Po, era como comparar el agua de un lago con un océano. Tai Lun se vio obligado a reflexionar sobre el privilegio de ser el elegido del universo. Quizás la explosión de Kai debido a tanto ki después de que Po le dio su ki no fue solo una tontería para que los escritores hicieran ganar a Po. Esa parte siempre fue triste para Tai Lun incluso en su vida pasada. El general Kai, que había estado entrenando constantemente su ki durante 500 años, también en el reino espiritual, donde se podían aprender muchas cosas sobre el ki que el mundo exterior. Kai desarrolló diferentes técnicas de ki e incluso inventó una forma de robar el ki de otros. Sin embargo, fue derrotado por un usuario de ki recién despertado y eso también por solo la cantidad de ki de Po. Era un espíritu guerrero, se decía que era inmortal, pero fue derrotado así sin más. Oh, ¿te diste cuenta? Dijo Po mientras se frotaba la nuca con una sonrisa orgullosa. Se sentía genial recibir elogios de alguien a quien admirabas. Sí, es bastante obvio con todo el ki saliendo de ti.
Tai Lun tarareó, preguntándose si eso tendría algún efecto en la gente. Tendré que enseñarte cómo controlarlo adecuadamente. Dijo Tai Lun con una sonrisa. Algunas personas egoístas podrían pensar que no era prudente enseñarle a Po y hacerlo más fuerte. Po ya tenía tanto ki, entonces, ¿qué pasaría si le enseñaran a usarlo correctamente? ¿No se pondría en duda su título de más fuerte? Pero ese pensamiento ni siquiera cruzó por la mente de Tai Lun. Su mentalidad era la del fuerte, si era el más fuerte solo porque menospreciaba a otras personas, entonces no merecía ese título. Es el más fuerte porque es Tai Lun. Si otros se hicieran fuertes, él se volvería aún más fuerte para superarlos. Además, era un entusiasta del Kung Fu y nunca perdería la oportunidad de presenciar el crecimiento del mayor maestro de Kung Fu que jamás haya existido. Sí, cree que el futuro Po puede superar incluso a Owai. Él era el elegido, al fin y al cabo, el protagonista del universo. Además, Tai Lun nunca negaría un desafío. Tai Pulmón. Tigresa finalmente habló antes de dar un paso hacia él. Él esbozó una sonrisa genuina mientras ella permanecía seria. ¿Qué está pasando afuera? Ella preguntó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eran dos preguntas relacionadas. ¿Qué está pasando afuera? ¿Hubo caos entre los ciudadanos y Lord Shen había hecho algún movimiento? Y cualquiera que sea la respuesta, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Iban a escapar? Con Tai Lun aquí podrían simplemente escapar de la posada, no habría necesidad de ser discretos. ¿O van a derribar a Lord Shen? Ustedes son libres ahora. Tai Lun dijo. ¿Y sobre cuál será tu próximo curso de acción? No harás nada y regresarás al palacio de Jade. Dijo, y todos asintieron ante sus palabras. Pusieron sus palabras en el mismo nivel de importancia que las del maestro Shifu. ¿Y la situación? Tai Lun arrastró las palabras y miró a todos y cada uno de ellos. Shen y yo hemos formado una alianza. Punto de vista de Tai Lun. Shen y yo hemos formado una alianza. Les di la impactante noticia y vi cómo se quedaban boquiabiertos en estado de shock. Fue realmente una noticia aleatoria e impactante, una que incluso yo todavía estaba procesando. Nunca esperé que Shen pidiera una alianza. De hecho, esperaba que me odiara hasta la médula por ser un obstáculo para su gran plan. Pero supongo que no es posible meterse en la mente de un genio psicótico. ¿Qué? Tigresa hizo la pregunta justificada. Shen y yo hemos formado una alianza, repetí. ¿Quieres decir que decidiste ser el guardián de la ciudad de Gongmen? No. Dije, dejándome claro, he formado una alianza con el propio Shen y lo ayudaré en su búsqueda para conquistar China. Todos se quedaron sin aliento ante esa revelación. Al principio, se sorprendieron, pero ahora la dura verdad se les metió en la garganta y se atragantaron. ¿Pero por qué? Tigresa me preguntó de nuevo, pude ver el remolino de diferentes emociones en sus ojos. Ira, confusión, vacilación, esperanza e incluso un atisbo de comprensión. ¿Por qué me alié con Shen? Era una gran pregunta, pero no me permitiría responderla. No importa lo que dijera, nadie me entendería ni a mí ni a mi visión. Carecen del conocimiento para hacerlo. No sabían del futuro donde Kai regresaría y yo necesitaba volverme más fuerte, no sabían de mi ambición y sueño ni se daban cuenta de hasta qué punto todos los demás me odiaban. ¿Por qué no? Le pregunté con una ceja levantada. ¿Por qué no? Tigresa repitió y dio un paso adelante, Shen es malvado. Él fue quien destruyó la aldea de Po y mató a sus padres. Hubo un momento de silencio mientras todos me miraban, buscando mi reacción ante esa noticia. Pensaron que me sorprendería conocer esa información sobre el pasado de Po. Lo sé. Dije en lugar de mostrar cualquier otra reacción. Aún no estaba encarcelado cuando eso sucedió. Todos quedaron atónitos y en silencio. Todos me miraron con ojos diferentes pero, curiosamente, Po parecía el que menos se preocupaba por todo el asunto. El niño tenía un corazón tan precioso. Uno esperaría que él fuera el más molesto entre todos e incluso si se sintiera traicionado, sería razonable. Pero él solo quería que todos los demás se llevaran bien. Estaba simplemente tranquilo. Pude entender por qué el universo lo eligió para ejercer una fuerza inimaginable. Nunca quiso hacer daño a nadie, su corazón no desmentía dagas ni malicia. Entonces, ¿por qué? Si sabes eso, ¿por qué querrías seguir trabajando con él? Ella me preguntó. La idea de que Shen no era una buena persona se había consolidado en su mente incluso si actuaba de manera diferente a la película. Ser bueno o malo no tiene nada que ver con por qué trabajo con él. Dije sacudiendo la cabeza. Formo una alianza con él porque Shen, con su genio y sus armas, es poderoso a su manera. Él es poderoso de una manera que yo no lo soy.
Yo dije. Él es útil y compartimos la misma ambición, dije y Tigresa pensó mucho por un momento antes de asentir entendiendo. Sonreí y extendí la mano para acariciarle la cabeza. No tienes que preocuparte por eso. Shen no haría nada malo mientras yo esté cerca, lo controlaré por la fuerza si es necesario. Yo dije. Miré alrededor de la habitación y miré a cada uno de mis alumnos uno por uno. No había ni una pizca de herida en su cuerpo, así que estaba contento. Pero entonces mis ojos se posaron en la comida en una mesa, y mi nariz instantáneamente olí el aroma embriagador. Tenía hambre desde que llegué corriendo a la ciudad de Gongmen en el momento en que me enteré de lo sucedido sin detenerme a comer. Está bien, comamos primero mientras todos nos ponemos al día. Dije y me dirigí hacia la mesa. Los 5 furiosos y Po me siguieron y nos sentamos alrededor de la mesa. Había suficiente plato en la mesa para todos nosotros y Po también pidió más comida. Nos sentamos y comimos los múltiples platos, mis alumnos tenían sonrisas en sus rostros cuando finalmente se sintieron liberados de cualquier estrés que tenían antes de mi llegada. ¿Cómo no podrían serlo? El hermano mayor Tai Lun estaba aquí y no había nada de qué preocuparse mientras yo estuviera con ellos. Les pregunté cómo estaban mientras yo estaba fuera, cómo había progresado su entrenamiento y cómo entraron en conflicto con Lord Shen. Crane fue quien respondió la mayoría de mis preguntas a pesar de que Tigresa debería ser la indicada. Pero, por desgracia, estaba demasiado preocupada devorando su pescado que ni siquiera podía responder correctamente. Sabía que le encantaría el pescado porque era una compañera felina. Aparentemente, ella dudaba en comer la comida que Shen les había dado, así que tenía tanta hambre como yo, si no más. Compartimos una comida maravillosa y cuando terminamos, les dije que eran libres de vagar por la ciudad y todos, excepto Po y Tigresa, abandonaron la posada después de 4 días. Pasé el resto del día con Tigresa mientras simultáneamente entrenaba a Po en el uso de su ki y le explicaba cómo funcionaba la paz interior. No era como Owai que quería guardar todos los secretos para sí mismo. Con mucho gusto compartiría mis conocimientos y quién sabe, Po lograría dominar el ki más rápido que yo y entonces podría aprender de él. Y por supuesto Tigresa quería pasar algún tiempo conmigo. Incluso me pidió que le enseñara algunas técnicas que podría utilizar en caso de que una gran cantidad de personas la atacaran. Durante el conflicto con Shen, se da cuenta de que carecía de la capacidad de enfrentarse a múltiples oponentes débiles a pesar de que podía luchar contra oponentes poderosos. También pasamos un rato hablando de las armas de Shen. Su misión oficial requería que obtuviera información, así que le tengo algo. Le conté cómo funcionan los cañones y una manera de contrarrestarlos. Eso es moverse rápidamente para que no puedan apuntarte y mojar la mecha con agua. El día pronto llegó a su fin y todos mis alumnos se fueron a dormir ya que no permití que nadie hiciera guardia. Les dije que los vigilaría toda la noche. Patreon. Emmanuel Capricornio. Capítulo 56. General Supremo Tai Lun. Punto de vista de Tai Lun. Nos paramos en la plataforma principal justo afuera de la Torre de las Llamas Sagradas. Había muchos soldados debajo de nosotros, desde lobos, gorilas y algunas otras especies animales. Las 13 casas nobles de la ciudad de Gongmen también estuvieron allí para presenciar la ceremonia mientras estaban al frente de la audiencia. Probablemente había más de 1000 soldados pero el lugar estaba en absoluto silencio. Estaba en silencio hasta el punto de que los latidos de su corazón fueron el sonido más fuerte que mis oídos captaron. La ciudad también estaba completamente cerrada. Los ciudadanos se encerraron en sus casas mientras los comerciantes y viajeros eran expulsados. Este fue un evento militar importante por lo que se ejecutaron ciertos ejercicios. No existían los micrófonos en este mundo, por lo que tenía que haber un silencio total ya que el gobernante estaba a punto de hacer un anuncio importante. Todos los ojos estaban puestos en mí, pero no me inmuté ni mostré el más mínimo indicio de nerviosismo bajo la mirada de más de 1000. Las emociones más destacadas que sentí en los ojos fueron el miedo y la ira. Casi podía saborear el miedo en el aire y sonreí ante eso. Imagínese a 1000 guerreros temblando al ver a uno. Ya no odiaba esos ojos, ya no deseaba que me miraran con admiración y amor. Arranqué de lo más profundo de mi corazón la idea misma de ser visto como un héroe. Abracé su miedo. Sonreí ante su mezquina ira, la ira de los débiles. Aprendí a disfrutar la forma en que todos contenían la respiración cuando los miraba, disfruté la forma en que sus manos instintivamente iban hacia su arma debido a mi mera presencia. Shen se paró a mi lado y se dirigió a la multitud, anunciando oficialmente nuestra alianza al mundo. Basta decir que todos quedaron impactados.
Pero pude ver a algunos nobles inteligentes y a los comandantes del ejército sonreír con cada palabra que Shen pronunciaba. Shen pronunció un discurso sobre el futuro, cómo él y yo conquistaríamos China y uniríamos los 10 reinos de una vez por todas. Pero en esta gran conquista nuestra, Shen dijo que los necesitábamos. Prometió traer gloria y pidió a sus súbditos que le brindaran todo su apoyo para cumplir esta ambición. Fue un gran orador con un carisma incomparable con todo lo que haya visto antes. Me impresionó su discurso y la forma en que tejía las palabras en un hechizo que cultivaba la lealtad en sus súbditos. Me recordó a los políticos de mi vida pasada. Durante mucho tiempo, nuestra tierra ha estado marcada por innumerables guerras. La paz que tenemos es solo temporal, un fino velo que oculta la verdadera oscuridad. Dijo con palabras poderosas. Sus frases no fueron apresuradas y dejaron huella en el corazón de todos. No fue solo por el carisma de Shen sino también porque estaba mezclado con la verdad. La tierra de China nunca había visto una verdadera paz en todos sus años. No era como en mi vida pasada, donde China tenía diferentes dinastías y estaba gobernada por un gran imperio que cambió solo después de siglos. Este mundo era mucho más complicado que eso, las guerras no las ganaban solo los soldados sino también los maestros de Kung Fu. Y como cada uno de ellos puede cambiar el rumbo de las guerras por sí solo, nunca podrá haber un poseedor permanente de una potencia importante. Incluso si un reino pareciera más fuerte que el otro, un guerrero asombroso surgiría y cambiaría la dinámica del poder en apenas unas décadas. Por eso China nunca estuvo bajo una dominación y los reinos estaban en una guerra constante por el territorio. Había 10 reinos en China y, según los códigos de guerra introducidos por Huai, libraban guerras entre sí. Una gran guerra fue cuando más de la mitad del reino participó en la guerra e hizo caso omiso de los códigos de guerra. Pero hace mucho tiempo que no se dan casos de este tipo. Pero eso no significa que las guerras hayan cesado. Al menos 2 o 3 reinos siempre estuvieron en conflicto. Un gran ejemplo fue la guerra por el control en Occidente durante la cual el rey Mono llegó al poder y puso fin antes de que las cosas llegaran a su fin. Como dije, un maestro puede cambiar la guerra en un instante. Los gobernantes de los 10 reinos nunca estarán satisfechos. Continuarán librando guerras y matándose unos a otros debido a su propia codicia. Shen gritó. El fino velo de la paz también fue destruido después de la muerte de Huai. Cuando estaba vivo, podíamos mirarlo en momentos de necesidad, pero ya no existe. Los reinos también lo habían notado y se están preparando para una gran guerra nuevamente. Sin quien mantiene la paz en esta tierra, China necesita un nuevo moderador. Este mundo está maldito y el desastre que se avecina es tan grande que me llama a mí, un príncipe desterrado. Y haré todo lo que pueda para cumplir con mi deber, mi destino. Juntos, Tai Lun y yo lograremos lo que nadie ha podido hacer en la historia de China, en la historia de este mundo. Con mis armas y con la fuerza incomparable de Tai Lun, atravesaremos China como los más violentos. Tormenta después de una sequía perpetua. Libraremos una guerra masiva contra los 10 reinos pero con una fuerza imparable, obligaremos a China a arrodillarse. Dijo Shen e hizo una pausa para dejar que sus palabras penetraran en la multitud. ¿Y qué gran guerra será? Susurró pero su voz se podía escuchar desde cualquier lugar. Será diferente a todo lo que esta tierra haya visto jamás, superando las grandes guerras anteriores por un amplio margen, pero esta vez no será en vano. Después de todo, una tormenta, aunque sea violenta, destructiva y se considere maligna, devolverá la vida a nuestra tierra una vez más. El suelo maldito arruinado por la sequía finalmente recibirá la tormenta que necesita. China recibirá la corrección que necesita. Miró hacia el horizonte como si mirara hacia el futuro y lentamente avanzó para acercarse a la multitud de soldados y nobles que estaban fascinados por su presencia. Será una guerra que pondrá fin a todas las guerras. De pronto el silencio se rompió como el cristal. Los vítores y gritos ensordecedores se estrellaron contra el mundo. Fue tan fuerte que sacudió toda la ciudad y retumbó como un trueno en el espacio. La mirada en los ojos de los soldados y nobles era la de fanáticos, dispuestos a desperdiciar sus vidas por el gran propósito que Shen les había presentado. Por supuesto, lo que Shen dijo fueron casi palabras inventadas. Ellos no lo sabían. Shen regresó hacia mí con una sonrisa de satisfacción en su rostro que se tiñó de maldad cuando le dio la espalda a la multitud. Sacó una pequeña daga de su túnica, una daga rizada decorada con oro, diamantes y jade. Shen se cortó las alas y dejó que su sangre se derramara sobre la tierra sagrada mientras pronunciaba su juramento. Prometió convertirse en mi aliado y hermano de armas a medida que avanzamos en nuestra conquista.
Hice lo mismo después, me corté las manos y dejé que mi sangre se derramara en los terrenos sagrados. En mi nombre, en mi sangre y en nombre del Kung Fu, prometí luchar por nuestra ambición hasta el final. Lord Shen me regaló una armadura con hombreras puntiagudas para indicar mi posición como general supremo del ejército. Con eso, yo tenía aún más autoridad sobre el ejército que él. Caminé hacia la multitud atronadora que me miraba con miedo y respeto en sus ojos. Después del gran discurso de Shen, mi reputación también mejoró enormemente como alguien que compartía el mismo sueño. He aquí. El guerrero que te llevará a la victoria. General Supremo Tai Lung. Declaró Shen y levanté la mano hacia los soldados que explotaban. Vitorearon durante mucho tiempo hasta que todos los soldados se arrodillaron ante mí. Entonces los lobos empezaron a aullar, los gorilas se golpearon el pecho y todos los animales emitieron un sonido de respeto. Como se había dicho antes, era una alianza aunque tendría más sentido si trabajara con Shen. Pero no lo hice, lo que significaba que aunque Shen tenía toda la ciudad y un ejército tan grande bajo su mando, yo podía rivalizar con él solo con mi fuerza. Esa fue una hazaña digna del mayor respeto. Miré a la multitud que vitoreaba y a los soldados arrodillados. Se sintió tan perfecto. Se sintió tan bien. Me podría acostumbrar a esto.